Ok, nuevamente muy buenos días. Bueno, todavía estamos de día, entonces buenos días para todos. Me presento ya de manera formal. Mi nombre es Ana María Muñoz Prada. Soy microbióloga de profesión y especialista en gestión ambiental. Bueno, llevo ya un tiempo trabajando en todo lo que tiene que ver con la parte ambiental y pues con la docencia como tal. Seré su docente, su tutora, acompañante de esta asignatura que es Ecología y Saneamiento Básico. ¿Sí? Ecología y Saneamiento Básico. Vamos a estar revisando en el día de hoy lo que es la introducción a la asignatura, lo que son los conceptos básicos que pertenecen a esta primera unidad temática que vamos a tener. La asignatura cuenta con 3 unidades temáticas y vamos a presentar pantalla para que ustedes puedan, vamos a compartir pantalla acá. Ya ya en la plataforma encuentran el contenido temático de la primera unidad, ya está colgado ahí. Y más adelante estaremos conversando acerca de las actividades para esta clase. Entonces, vamos a decir que ecología y saneamiento básico, 2 conceptos, ¿sí? 2 disciplinas en las cuales vamos a estar revisando el porqué de su importancia, o sea, por qué son importantes que nosotros las tengamos dentro de nuestro pensum académico, porque es importante que nosotros conozcamos esto. ¿Sí? Primero que todo, si nosotros nos enmarcamos en qué es lo que estamos estudiando. ¿Sí? ¿Qué estamos estudiando? Juan, ¿qué estamos estudiando? Hola, Hola, Juan. Sí. Administración, seguridad y salud en el trabajo. Ajá. ¿Sí? Y en lo que estamos estudiando, ahí lo decimos 2 palabras claves, ¿cierto? Seguridad y salud. Seguridad y salud. Entonces, ¿qué tiene que ver eso de ecología con esa seguridad y con esa salud? ¿Y cómo? ¿Qué tiene que ver ecología con seguridad y con salud? Mm, No importa, cualquier cosa, lo que se te ocurra. Bueno, vamos a ver. Liz, ¿puedes ayudarle a tu compañero? Lauren, Marjorie. Medio ambiente, docente. Medio ambiente, ajá. Iris, ¿qué tiene que ver eso del medio ambiente entonces con seguridad y con salud? Buenos días, docente, compañeros. Pues tiene mucha influencia porque dependiendo del entorno laboral, vamos a través de esta asignatura que es saneamiento, tratar de que los ambientes de trabajo estén armónicos, estén digamos, en armonía el ambiente con el hombre, con el ser humano, brinden digamos, una estabilidad para que no ocurran factores de riesgo. Ay, importante eso que acabas de decir, factores de riesgo, ¿cierto? Entonces, como nosotros estamos pendientes de seguridad y de salud, para dar seguridad y para dar salud, ¿qué hacemos? Revisamos los riesgos, ¿cierto? Dentro de esos factores de riesgo están los ambientales. Mara. ¿Me repite? ¿Me hace el favor? Dentro de esos factores que mencionó la compañera de factores de riesgo, ¿sí? Que nosotros vamos a tener que identificar para poder tener seguridad y para poder tener salud, dentro de ese marco de factores que nosotros, factores de riesgo que vamos a identificar, estarán los factores ambientales. Pues mirándolo de un punto de vista con la ecología y saneamiento, sí, porque eso todo tiene que ver con el ambiente, que es la higiene y todo eso. Entonces, cuando hablamos del concepto de ecología, indudablemente vamos a tener que mencionar conceptos como el de medio ambiente, ecosistema, ¿sí?
Y cuando hablamos de saneamiento básico, vamos a hablar de términos o conceptos como lo son la limpieza y la desinfección, la higiene y cuáles son esos cuidados que nosotros vamos a tener, ¿ya? Más adelante estaremos ampliando lo que son esos conceptos. Entonces, como disciplina, ¿sí? Como disciplina, la ecología, el estudio de la ecología y el quehacer en el saneamiento básico, pues nosotros tenemos que estudiar esos componentes físicos que se van a convertir en factores de riesgo, ¿sí? Así queramos o no queramos. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo de tipo ambiental, podemos hablar de la brisa. Dice, hay la brisa. Y eso es un factor de riesgo. ¿Qué puede decirnos? Vamos a ver. ¿Qué puede decirnos Daniela? ¿La brisa es un factor ambiental? Giselle, Daniris, Wendy. Yo quiero preguntar, profe. Bueno, coméntanos. Usted decía que si la brisa es un factor ambiental, sí, quiero aprobarlo, sí. Es un factor ambiental, como por ejemplo también creo que la lluvia, las lluvias, fuertes lluvias entran ahí, tormentas, sismos, ¿verdad? Todo eso hace parte del factor, de un factor ambiental, Factores ¿verdad? de Factor de riesgo, riesgo. ¿cierto? ¿Y Sí. por qué vendría siendo un factor de riesgo? Imagínese un trabajo en alturas y que esté haciendo una Profe, brisa loca. disculpe. Sí, adelante. Esta es la clase del grupo de Bosconia, grupo A de Bosconia. Bosconia, sí señor, ecología y saneamiento básico. Wendy tiene la mano levantada, coméntame. Sí, profe, según lo que usted está comentando y el compañero, pues hace parte, en el caso como usted dijo, de altura, y que esté, vamos a decir, que esté brisando fuerte o lloviendo, pues en ese caso uno evalúa y no se puede hacer el trabajo. Entonces hace parte de eso. Se convierte en un factor de riesgo, ¿cierto? Y entonces ese factor Exacto. de riesgo viene a ser de carácter ¿qué? Ambiental, ¿sí? Ambiental. Entonces, es importante que nosotros empecemos a identificar, ¿sí? Esos factores de riesgo en cómo nos van a ayudar o cómo nos van a perjudicar dentro de lo que nosotros vamos a estar haciendo, ¿sí? Dentro de nuestro quehacer, ¿ya? Lo mismo sucede con la parte de saneamiento básico. ¿Cómo va a afectar? ¿Cuál es esa relación que tienen nosotros, bueno, nosotros seres humanos, ¿verdad? Esa relación en la transformación de ese entorno, ¿sí? ¿Cómo lo estamos transformando? Resulta que a veces empezamos a hacer o empiezan a hacer obras de construcción, ¿sí? Y empiezan a construir, pero resulta que el alcantarillado de la ciudad tiene N años y pues la población creció, hay más casas ahora, por ende debería haber un mejor alcantarillado, ¿cierto? Entonces, todas estas acciones, entonces vemos que colapsan las alcantarillas, cuando llueve, mejor dicho, ¿sí? O peor aún, no tenemos alcantarillado, peor aún, no tenemos calidad de agua potable, ¿sí? Entonces, en esa parte, si yo no cuento con agua potable, por ejemplo, o tengo un problema de alcantarillado cercano en mi entorno, en mi lugar de trabajo, ¿cree usted que eso se convertiría en un factor de riesgo? Pues claro que sí, claro que sí. ¿Sí? Si yo no tengo un buen espacio, un buen entorno con condiciones que lo que ayuden es a mejorar mi calidad en el trabajo, sino que por el contrario van a poner en riesgo mi seguridad y mi salud durante el desempeño de mis labores. ¿Ya? Entonces, en la primera unidad, que la vamos a estar viendo ahora, vamos a revisar qué es eso de medio ambiente, qué es ecología, qué es eso, son esos conceptos, para qué nos sirve a nosotros conocer esos conceptos, ¿verdad? Cómo se ha desempeñado la ecología a través del tiempo, para qué nos ha ayudado, pero en especial hablamos del desarrollo económico y cultural, ¿sí? Nosotros también desde nuestro puesto de trabajo, desde nuestro quehacer diario o de nuestro oficio,
nosotros somos educadores. Resulta que esa parte de la cultura nos pega muy duro en el caso de hablar de medio ambiente y hablar de ecología. ¿Por qué? Porque venimos con ciertos conceptos arraigados o con ciertos modelos, ¿sí? En los cuales tenemos uno, por ejemplo, y es el que contamina paga. ¿Sí? El que contamina paga. ¿Qué ejemplo podemos poner de ese que contamina paga? Hombre, vamos por la calle comiéndonos, no sé, X cosas y nos quedó la servilleta o el paquetico y lo tiramos al suelo. Ay, no, si por aquí van a pasar los que pasan recogiendo las escobitas, los escobitas, sí, vas a pasar esa gente recogiendo. Para eso yo pago. Para eso yo pago. ¿Dónde dejamos aquellas empresas que generan emisión de gases, ¿sí? Que generan vertimientos líquidos? Ah, no. Si es que yo le pago a la autoridad ambiental, mira todo lo que yo le pago anualmente. ¿Me da derecho el contaminar? ¿Sí? ¿Me da derecho para contaminar la situación de que yo estoy pagando? No, indudablemente no. Cuando nosotros hablamos de medio ambiente, siempre tenemos que hablar de cómo vamos a proteger, de cómo vamos a realizar nuestras actividades que sean en pro del cuidado de ese medio ambiente. Imagínense si el medio ambiente se llega a acabar. Por eso es que vemos tantas películas y tantas series futuristas de que este medio ambiente se va a acabar, se va a deteriorar y pues nosotros tenemos que ver cómo salimos y cómo buscamos vida en otros planetas. Entonces está Viaje a las Estrellas y todas las Star Trek y todas esas películas que buscan misión a Marte, ¿sí? Para nosotros ir a buscar lo que se nos ha acabado aquí, irlo a buscar en otra parte, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en esta primera semana? En esta primera semana vamos a tener una prueba diagnóstica, va a estar colgada en la plataforma Dios mediante en estos días, y también vamos a trabajar de una manera en la cual nosotros vamos a ir evaluando las temáticas que vamos viendo. Tenemos 3 unidades temáticas, entonces tendremos 3 evaluaciones, ¿sí? Van a ser de carácter individual. En esta primera semana, pues vamos a estar en esto que es el acoplamiento y vamos a estar colgándola. No se preocupen, las actividades van a tener tiempo, ¿sí? Para aquellos estudiantes que no hayan podido conectarse, para aquellos estudiantes que no hayan podido estar acá, ¿no? Bueno, eso con respecto a la primera semana o a la primera unidad temática. Con respecto a la segunda unidad temática, vamos a estar revisando lo que son los ecosistemas y sus componentes. ¿Qué hace parte de ese ecosistema? ¿Qué es un ecosistema? Lo vamos a ver ahora, ¿sí? Pero cómo se va a ver esa modificación de esos recursos naturales y qué es lo que va a pasar, lo vamos a ver en la segunda unidad. En la tercera unidad vamos a estar revisando lo que es saneamiento básico. ¿Cuáles son esos aspectos relevantes? ¿Cómo podemos nosotros realizar un plan de saneamiento? ¿Cómo podemos nosotros, a través de ese saneamiento básico, ¿sí? Podemos hablar de desarrollo sostenible? ¿Qué quiere decir eso de desarrollo sostenible? Quiere decir que yo puedo crecer, ¿sí? Puedo crecer en este ambiente, en este entorno, pero, ojo, y va a sonar a frase de cajón, ¿qué le voy a dejar a los hijos míos, a mis nietos, a mis futuras generaciones? ¿Ya? Si de pronto yo no tengo hijos, pues ¿qué le voy a dejar a los sobrinos, a los sobrinietos? ¿Sí? ¿Qué vamos a dejar nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es ese desarrollo sostenible. En cuando a usted se le ocurre hacer una calle y usted dice, no, necesito conectar a Bosconia con otro municipio, ¿ya? O con un corregimiento, necesito conectarlo. Usted viene y tira la carretera por donde primero se le aparezca. No, nosotros debemos hacer esa construcción teniendo en cuenta ese desarrollo sostenible. ¿Qué va a pasar con esas especies que viven ahí? ¿Qué va a pasar, ¿sí? Que si hay generación de residuos por el tema del saneamiento básico, ¿sí? Yo para hacer desarrollo sostenible tengo que tener claro estos conceptos y tengo que saber
que no puedo hacer cosas a la loca, sino todo lo contrario, tiene que ser con una planificación y con una evaluación de qué tanto impacto va a tener en el ambiente, ya sea de manera beneficiosa o de manera perjudicial. Porque nosotros podemos tener impactos que pueden resultar beneficiosos, pero otros, que son la mayoría, que pueden resultar perjudiciales a nuestro medio ambiente, ¿ya? Entonces, dentro del saneamiento básico o llamado también saneamiento ambiental, ¿por qué le decimos saneamiento? Saneamiento viene de salud, ¿sí? Saneamiento viene de salud. Y básico es eso principal. Vean, una parte del saneamiento básico, y es fundamental y es principal, es el lavarnos las manos. ¿Sabía eso? ¿Sabía que cuando nosotros hablamos de saneamiento básico hablamos de limpieza y desinfección? Y la limpieza y desinfección empieza ¿por quiénes? Por nosotros. Entonces, en esta parte decimos que el saneamiento básico es ese conjunto de acciones técnicas que nosotros vamos a adoptar. Para los municipios, para los territorios, existen unos planes de saneamiento básico. Quiere decir que es lo mínimo vital que debe tener una población. Entonces, cuando uno habla de un mínimo vital que debe tener cualquier población, sobre todo en este país, nosotros hablamos de que tengamos calidad de agua, ¿sí? Tengamos agua potable, ¿verdad? Entonces tengamos dentro de ese plan de saneamiento básico cómo vamos a tener agua potable en nuestro territorio, en el caso particular de alguna empresa o de algún trabajo donde nosotros estemos, cómo vamos a tener agua potable ahí, en ese lugar, ¿sí? El tema del manejo de los residuos, ¿a dónde se va? Si nuestro quehacer tenemos vertimientos, ¿sí? Digamos, trabajamos en un restaurante o en una cafetería o en un hotel, ¿sí? Y nosotros somos los encargados de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Para qué nos interesa a nosotros saber si el agua está bien o mal? ¿Para qué nos interesa a nosotros saber si tenemos un buen manejo de los residuos? ¿Para qué nos interesa saber a nosotros si estamos controlando las plagas y roedores que puedan entrar? El tema del alcantarillado que estamos haciendo, ¿sí? ¿De qué nos sirve a nosotros tener esos programas de limpieza y desinfección? ¿Ya? Son los fundamentales, son ejes fundamentales dentro del plan de saneamiento básico. Entonces, le llamamos básico porque es lo mínimo que podemos tener, ¿sí? Iris, ¿ibas a compartirnos algo? No, le iba de lo que estaba explicando, de que es importante lo básico de tener este saneamiento, eso en cualquier trabajo, ya que podemos evitar que tanto los trabajadores se les proyecten enfermedades y seguridad también para ellos. Sí, eso es lo que buscamos. Imagínese usted teniendo una alcantarilla ahí rebosando, ¿sí? Tenemos una alcantarilla rebosando. Puede haber contaminación de los cuerpos de agua cercanos. Incluso se puede estar filtrando hasta con el agua potable, entre comillas, ¿sí? Que nosotros vamos a recibir. Entonces, aquí nos habla de que son técnicas a nivel socioeconómicas que tienen que ver con la salud pública. Entonces, ¿qué es eso de salud pública? Salud pública envuelve todas esas enfermedades que pueden hacernos daño, pero que tengan unas características, ¿sí? ¿Por qué se habla de salud pública? Porque son enfermedades de fácil transmisión, de fácil contagio, ¿sí? Y de difícil control, ¿ya? Entonces, fácil contagio, pero difícil control. ¿Cuál fue la más reciente? La de todo este boom, COVID-19, ¿sí? Una enfermedad de interés en salud pública, COVID-19. Entonces, profe, pero eso no tenía nada que ver con saneamiento básico. Sí tiene que ver con saneamiento básico y es qué estamos utilizando, qué estábamos haciendo, cuáles fueron nuestros planes de limpieza y desinfección. Se activaron los famosos protocolos de bioseguridad, ¿sí? Se activaron esos protocolos de bioseguridad donde los ejes centrales iban tener agua potable, ¿sí? Tener que buena limpieza y desinfección, tener un buen manejo de los residuos, cómo estábamos manejando ese tema de los tapabocas, por ejemplo, ¿sí? El tema de los residuos, ¿para qué? Para evitar, ¿sí? Por eso vuelvo y repito, las enfermedades de interés de salud pública son de fácil contagio,
¿Qué otras podemos mencionar? Y que tengan que ver de pronto con el agua, que tengan que ver de pronto con los residuos. ¿Qué otras enfermedades de interés en salud pública conocen que tengamos que tener en cuenta para nuestros planes de saneamiento básico? ¿Qué otras enfermedades conocen? Que sean de fácil transmisión y poco controladas, ¿sí? ¿Qué otras enfermedades no tenemos así a nuestro alrededor? Ladies. Lady está conectada desde el trabajo. ¿Cierto? Profe, no, ¿Quién habló? Mi lady. yo, Lauren. Ah, ok. Y no puede ser también la cuestión del dengue cuando hay ese tipo de aguas así, o en aguas negras o tanques Dengue. estancados, se produce Claro dengue. que sí, claro que sí. El dengue es una de las enfermedades de interés en salud pública, ¿sí? Es de fácil transmisión. ¿Y cómo podemos controlarla? Entonces, poco control, ¿verdad? Poco control y poco control. ¿Por qué? Decimos que para que ocurra la transmisión con dengue, o sea, la enfermedad se llama dengue, ¿sí? La transmisión la transmite el mosquito, el Aedes aegypti, ¿sí? Que dentro de él se multiplica el virus del dengue, ¿ya? Nos produce esa enfermedad. Entonces, el mosquito está a sus anchas panchas, ¿en qué? Cuerpos de agua, ¿sí? Que dejamos ahí, o aguas estancadas, en aguas que no tienen ningún control, ¿verdad? ¿Qué más? Aguas contaminadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para contrarrestar esa enfermedad? Pues revisar que no tengamos focos donde se pueda desarrollar el mosquito, ¿sí? Ir controlando todos esos cuerpos de agua o todas esas entradas de agua que nos puedan quedar ahí, ¿verdad? Así es como vamos contrarrestando. ¿Y por qué? Imagínense la mosquitera. Imagínense, si hay una mosquitera, ¿qué va a haber? Pues más propagación, más riesgo de propagación de esa enfermedad. Por eso es que no le da dengue a una sola persona, le da dengue a varios y hablamos de un brote, ¿sí? Hablamos, no, hay un brote de dengue o coloquialmente se soyó el dengue, ¿sí? Porque el dengue siempre ha estado por aquí. El virus es de zona endémica. Zona endémica quiere decir que el virus siempre se va a encontrar en esta región, ¿ya? Pero a pesar de que el virus siempre se encuentra en esta región, si nosotros le vamos a dar las condiciones para que él se mantenga, pues ya eso es otra cosa, ¿sí? Para eso estamos llamados nosotros. Ay, profe, pero si nosotros somos los de seguridad y salud en el trabajo, ¿nosotros qué tenemos que ver con el dengue? ¿Cree usted que sí tiene que ver con el dengue? Empieza a averiguar su entorno cómo es, si quedan depósitos de agua que no estén tapados, si quedan depósitos de agua ahí al aire libre, ¿qué es lo que va a pasar? Wendy. Wendy Claro que levantó sí, la profe. mano. Usted tiene toda la razón. Bueno, yo que he tenido la oportunidad ya de trabajar en la parte de seguridad industrial, pues nosotros también nos enfocamos en la parte ambiental, porque es que nos afecta tanto como como la palabra lo dice, seguridad, salud en el trabajo, en la seguridad y en la salud de los trabajadores, y también tenemos que proteger el medio ambiente. Imagínese usted con mosquito ahí y con una alerta de dengue, ¿sí? ¿Cómo mínimo se le enferma algún trabajador, ¿sí o no? Si usted no está pendiente de eso, ¿ya? Así es. Si no tomamos los controles, si no conocemos de que eso puede ser un factor de riesgo, ¿ya? Si no identificamos cuáles pueden ser nuestros factores de riesgo, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahora? Chicos, ¿preguntas? No, de Profe, una momento. pregunta. No hay nada, se entendió todo. Una pregunta, profe. Sí, dígame. Lo que es la ecología y el saneamiento básico, ¿van unidos o van por separado? O sea, son dos. Bueno, nosotros,
pues a nivel del programa quisimos como unirlo, ¿verdad? ¿Unirlo en qué sentido? En que primero nosotros debemos conocer nuestro entorno, ¿cierto? Para eso vienen los conceptos de ecología, ecosistema. Entonces, para que no se viera como algo aislado, ¿sí? Nosotros lo enmarcamos también con lo que tiene que ver con el saneamiento básico. ¿Por qué? Cuando yo conozco cuál es mi entorno, cuál es mi medio, puedo identificar cuáles pueden ser factores de riesgo. ¿Qué hago con el saneamiento básico? Ya son esas herramientas y esas estrategias que voy a tener. ¿Para qué? Para que ese impacto que va a tener a nivel de nuestro entorno y nuestro medio ambiente, nosotros podamos a través de esos planes de saneamiento básico subsanarlos o disminuir. Recuerde que hay riesgos que nosotros no logramos eliminar, ¿sí? Por ejemplo, y sigo con el ejemplo del dengue, nosotros jamás vamos a poder lograr eliminar y decir aquí en esta población ya más nunca va a dar dengue, ¿sí? Nosotros no podemos eliminar ese riesgo, pero sí podemos reducir, ¿verdad? Y esos riesgos los vamos a reducir desde el punto de vista de las acciones que vamos a implementar, ¿ya? Por eso involucramos esta parte, ¿sí? Por eso involucramos esta parte de lo que es la ecología y lo que es el saneamiento básico. Juan. Sí. Ahora quería aportar algo docente de lo que usted venía comentando, de los riesgos que no se pueden controlar, como por ejemplo los fenómenos naturales, sismos, terremotos. Son riesgos que no se pueden eliminar, ¿cierto? Pero sí se pueden controlar de alguna manera, como por ejemplo A con los planes de bajarlo, emergencia. ¿cierto? Sí, Bajarles la intensidad. minimizar los riesgos. Disminuir los riesgos, ¿sí? Eso es lo que buscamos nosotros, eso es lo que buscamos siempre. En este caso, entonces, cuando hablamos de saneamiento básico, van a entrar todas esas acciones que nos vayan a ayudar a nosotros a disminuir, incluso eliminar, ¿sí? Los que se puedan eliminar, ¿ya? Si no, los demás disminuirlos. Wendy. Ay, profe, disculpe que, que participe tanto, es que me gusta. Bueno, en el caso, como venimos tratando ahora con el COVID-19, pues en ese caso no lo eliminamos, pero sí buscamos las medidas como es el lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento y todas esas cosas. Entonces son medidas, ¿verdad? Y son acciones que nos ayudarán a nosotros. Bueno, y con respecto al COVID-19, ya que tocaron ese puntico, fíjese que hubo un impacto al medio ambiente. Al principio de pandemia, ¿sí? El impacto fue de manera positiva. ¿En qué sentido? Como todo el mundo andaba encerrado, carros que no estaban funcionando, o sea, todo el mundo en casa, ya no había algunas fábricas, dejaron de estar en su trabajo normal y su quehacer normal. La gente dejó de ir a la playa, la gente dejó de ir a las partes por obvias razones, ¿sí? Hubo una disminución en el tema de los residuos, pero hubo un aumento en el tema de los residuos generados asociados al COVID-19, como fue el uso del tapabocas, ¿sí? Cámbiate el tapaboca cada rato, ahora qué vas a hacer con ese tapaboca, ¿sí? Entonces, hubo un impacto positivo, pero también hubo impactos no tan positivos y fue como el tema de, y entonces empezaron a verse imágenes de gente o en los mares donde ya empezaban a circular cualquier cantidad de tapabocas que habían sido utilizados. Entonces, generando también, ¿qué? Generando también contaminación a esos cuerpos de agua, ¿sí? Generando contaminación a los cuerpos de agua, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta nuestros conceptos, en esta primera unidad, vamos a estar hablando de esos conceptos generales, como es el concepto de ecología y el concepto de ecosistema. Medio ambiente. Ya hemos hablado que eso tiene que ver con el medio ambiente, proteger el medio ambiente, y revisar cuál es nuestro medio ambiente, pero ¿qué es medio ambiente? ¿Qué es medio ambiente? Dice el concepto que medio ambiente es un medio físico, un espacio donde estamos, ¿verdad? Ese espacio, ese medio físico,
¿sí? Pero ese medio físico no es un medio solo y vacío. Ese medio tiene que elementos químicos, elementos físicos y elementos biológicos. Dentro de esos elementos químicos, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles encontramos? Con el que nosotros respiramos. Un elemento químico que encontramos, ¿cierto? El oxígeno, ¿verdad? Oxígeno. También encontramos elementos físicos. Encontramos ¿qué? El suelo, ¿cierto? Piedras, montañas, ¿sí? Plantas. Agua incluso. El agua es químico también, ¿cierto? Pero es químico y es físico también a la vez, ¿verdad? Entonces, son elementos que yo encuentro dentro del medio ambiente. Y dice que encontramos uno y es el biológico. Entonces, el biológico vendría siendo todo aquel que tiene vida, ¿sí? Todo aquel que tiene vida. Entonces, aquí entran las plantas, los animales, los microorganismos, ¿ya? Pero también si dice biológico, entramos ¿quiénes? Nosotros. Pero ¿qué dice el concepto? Que a nosotros nos tiene como aparte, ¿verdad? Porque dice que es compuesto por esos físicos, pero también por el medio socioeconómico y cultural. Entonces, cuando hablamos del medio social, es cómo nos relacionamos nosotros, ¿sí? Esta actividad que estamos haciendo ahora, la clase, es una actividad social, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una interacción entre los individuos que estamos aquí, ¿ya? Eso es ese medio social, cómo nos desempeñamos, cómo nos desenvolvemos nosotros como individuos. De la parte económica, ¿sí? El uso que hacemos de esos componentes físicos que están ahí. Y la parte cultural, que lo veníamos mencionando ahorita, nosotros nos vamos a convertir en educadores también. Nosotros debemos educar a nuestra población, en este caso, si tenemos trabajadores a cargo, ¿verdad? Si nosotros estamos coordinando esa parte de seguridad y salud en el trabajo, pues nosotros vamos a educar. ¿A quiénes vamos a educar? Pues a los trabajadores que se encuentren en esa empresa. Si no estamos trabajando, también vamos a ser educadores, porque nuestro entorno, que va a ser nuestra casa, ¿sí? También debe tener ese espacio a nivel social, económico y cultural. Entonces, fíjese que aquí nos describes a nosotros. Entonces, es esa interacción que hay, el medio ambiente es esa interacción que hay desde los componentes tanto químicos, físicos y biológicos, como el componente de nosotros, los seres humanos, cómo interactuamos, cómo cogemos esos recursos que encontramos en ese medio ambiente, cómo los trabajamos, cómo los transformamos, ¿sí? Ecología. Entonces ya viene siendo esta parte de la biología, ¿sí? Es considerada una ciencia también, ¿verdad? Derivada de la biología, porque es que antes nada más se estudiaban las plantas y los animales. Ahora se estudia esa interacción que hay, ese vínculo que hay entre quiénes, entre los factores abióticos. Entonces podemos decir que los abióticos son ¿cuáles? Aquellos que no tienen vida. Entonces hablamos otra vez de los rayos del sol, podemos hablar de la brisa, podemos hablar del suelo, podemos hablar del oxígeno, podemos hablar del agua, ¿sí? De las piedras incluso, las montañas, todo esto viene siendo factores abióticos. Entonces hay también esa combinación o esa relación con los factores bióticos. Entonces en los bióticos ya decíamos que entraban ¿qué? Plantas, animales, el ser humano también. Ernst Haeckel fue el biólogo y filósofo alemán que empleó por primera vez este concepto de ecology. Ecology lo dividió a su vez en dos vocablos, uno es oikos, que significa casa u hogar, y logos, que significa estudio. Entonces, la ecología vendría siendo ¿qué? El estudio de nuestra casa, de nuestro hogar. ¿Cuál es nuestra casa? ¿Cuál es nuestro hogar? Pues ese entorno que tenemos, nuestro medio ambiente, ¿sí? Nuestro medio ambiente. Entonces, el estudio de los ecosistemas. Y ahora vamos a ver mejor el concepto de ecosistema, ¿sí? ¿Qué es un ecosistema?
A su vez, cuando hablamos de ecología, podemos hablar de diferentes tipos de ecología, pero no es porque sean diferentes, sino porque son ramas, ¿verdad?, que se han ido para poder estudiar mejor, para poder investigar mejor, y para eso sale la ecología del comportamiento, cómo se comportan, ¿verdad?, las poblaciones, las comunidades y la paleoecología. Cuando hablamos de la ecología del comportamiento, ya entonces acá empezamos a evaluar y a revisar qué hace cada especie, ¿sí? Cómo comen, cómo se adaptan a las relaciones que puedan tener, ¿ya? Cómo toman esos alimentos, qué hacen cuando hay catástrofes naturales, cómo se defienden, ¿sí? Nosotros podemos sentir un temblor, pero así como lo sentimos nosotros, también lo sienten los animales, ¿ya? Y esas son catástrofes naturales que nosotros no podemos controlar, ¿ya? La ecología de las poblaciones se encarga de estudiar procesos que tienen que ver con la distribución y la abundancia, o sea, qué cantidad de peces tengo acá, qué cantidad de pájaros tengo acá, qué cantidad de cerdos tengo por acá, ¿sí? Es revisar esas poblaciones, cómo están, ¿sí? ¿Qué fluctuaciones puede haber en cuanto a los individuos que tengan ahí y depredador presa, o sea, quién se come aquí? Para entender mejor qué es una población, vamos a ver este grafiquito que está aquí, esta imagen, y dice individuo. Entonces ahí hay un solo pajarito, un solo individuo, una sola especie, ¿verdad? Al él encontrarse con otros pajaritos que, a pesar de que no sean pronto igual a él, tienen semejanzas y tienen características muy similares, entonces ahí conformamos que una población. A su vez, esa población, entonces ya no es solamente de pajaritos, sino que aquí entraron ya las flores, las plantas, los animales, los roedores, ¿ya? Todos aquellos invertebrados también, y empiezan a conformar una comunidad. A su vez, esta comunidad sigue creciendo y se convierte en un ecosistema. ¿Quedó claro el concepto de ecosistema? Sí, profe. De pronto, ahora seguimos ampliando, en todas las clases ampliamos la información. Y la paleoecología, ¿de qué me sirve a mí estudiar fósiles? ¿Para qué me sirve a mí estudiar fósiles? ¿Para qué me sirve si el dinosaurio vivió hace 50.000 años? No sé, estoy inventando. ¿Para qué me sirve saber cómo vivía, qué comía, cómo se reproducía? Para eso mismo, señor, para descubrir cómo era la vida antes. Profe, yo también diría que, aparte, bueno, yo estaba leyendo leí algunos documentales y decían que algunos animales han venido evolucionando con el tiempo. Entonces, de pronto estudian para ver qué parecido tienen los animales actuales a los de antes. Esos comportamientos, ¿verdad? Cómo se comportan ante las adversidades, cómo se comportan, cómo recogen sus alimentos, cómo se reproducen, ¿sí? Porque eso nos ayuda muchísimo a estudiar los que hoy en día están aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Es un conjunto, ¿verdad?, entre animales y vegetales que se relacionan entre sí en un espacio determinado. Entonces ahí vemos en la fotografía que están dos miquitos, ¿sí? Y esos dos miquitos están en un árbol. Muy seguramente en ese árbol tienen los alimentos que ellos necesitan, ¿ya? Tienen los alimentos que ellos necesitan. Un ecosistema se mantiene en equilibrio gracias a que cada uno de los elementos de la cadena alimenticia están definidos por su biotopo. No se preocupe, ahora vamos a explicar qué es un biotopo y también vamos a explicar el tema de la cadena alimenticia. Entonces, ¿qué es un biotopo? Decíamos que el ecosistema vivían animales y plantas, ¿cierto? El biotopo es ese ambiente físico
que tiene también las plantas, los animales, pero también los microorganismos, en este caso los descomponedores. El ellos conformar como ese equipo se llama biocenosis. Entonces, biotopo lo llamamos al espacio. Y biocenosis viene siendo es las actividades, cómo se comportan. Entonces, decíamos que biocenosis es el conjunto de organismos de todas las especies. Entonces viven en un mismo ecosistema, viven en un mismo ambiente, soportan las mismas condiciones ambientales, ¿verdad? Hablamos de fitocenosis y de zoocenosis. Fitocenosis viene de plantas y zoocenosis de los animales. Otro punto importante es el tema de la cadena alimentaria, ¿sí? ¿Cómo obtengo yo los nutrientes en este ambiente? ¿Sí? ¿Y para qué me sirve? Todo tiene el objetivo de ser que nosotros podamos transmitir energía. Entonces, la alimentación es el principal mecanismo por el cual se transmite energía de una especie a otra en un ecosistema. Claro que sí. ¿Por qué la alimentación? Hombre, usted viene y del arbolito que está ahí, viene y se come los frutos, ¿ya? Ahí se transmite, ¿qué? Energía, ¿sí? Por medio de esta cadena alimentaria, la materia y la energía que se convierten son transportadas hacia seres cada vez más complejos. Niveles tróficos, esto es la cadena alimentaria, ¿ya? Entonces empezamos por los productores. ¿Quiénes serían los productores? Las Las plantas. plantas, Las plantas, claro. los que no consumen. ¿Ellas qué hacen? Captan la energía del sol y ¿qué más hacen? Son la fotosíntesis. Hacen la fotosíntesis y al obtener la fotosíntesis, pues bueno, hay un desarrollo ahí de ellos como productores. Luego vienen los consumidores primarios. ¿Quiénes serían los consumidores primarios? ¿Quiénes serían los consumidores primarios? Los herbívoros. ¿Los qué? Los herbívoros. Ajá. ¿Qué más? Las bacterias. Sí. Entonces ya esos consumidores primarios, ¿verdad? Ellos vienen y se aprovechan de los productores, ¿cierto? Se aprovechan de los productores. Ellos se aprovechan de los productores, ¿verdad? Viene un consumidor ahora secundario. ¿Qué pasa con este consumidor secundario? ¿Qué hace él? ¿Cómo se comportará? Se come a los primarios, los consumidores primarios. Exacto, ¿sí? Por eso hablamos de cadena alimentaria. Entonces, viene el productor, produce alimentos, ¿sí? Viene el primario, ay, venga y me como eso, ¿cierto? Viene el secundario, bueno, ya este vino adelantado, ya hizo un trabajo de allá de las plantas y todo, ¿verdad? Ahora vengo yo. El terciario, ¿cuál es el terciario? El terciario es el que se da, dígame. Bueno, el consumidor terciario es ese que tienen las aves que son carroñeras, ya que ellas van a participar como, ese consumidor terciario va a ser ¿cómo que decimos? El carroñero, por ejemplo, aquellos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Entonces ahí vemos muchos ejemplos de ese consumidor terciario que hace. Y por último, y no menos importante, están los descomponedores. Esa imagen que se ve ahí son bacterias que nos van a ayudar a ¿qué? A descomponer y ¿a qué más? Ahí se quedaron callados.
¿Qué creen que pueden hacer las Transformar la bacterias? materia. ¿Ah? Poder Transformar la empezar materia. la cadena alimenticia otra vez. Mira que Claro, esos que descomponedores que hacen, por ejemplo, las bacterias fijan los nutrientes en el suelo. ¿Y qué va a hacer la planta? Va a tomarlos a través de su raíz, ¿verdad? Para producir su propio alimento. ¿Quedó clara esa parte? Señora. Ajá. ¿Se quedaron? Sí, profe, sí. ¿Se durmieron? ¿Tienen hambre? Ya van a ser las 12. Ya van a ser las 12. Bueno, para que se duerman un poquito, o no mentiras, no para que se duerman. Vamos a compartir un videito. Que lo tienen también ahí en la plataforma. Está tratando de abrir. ¿Tienen preguntas hasta ahora? No. Sí ven la pantalla, pero no ha abierto el video. Sí, pero el video aún no se No ha reproduce. abierto todavía. Parece que ya. Vamos a esperar un momentito que cargue el video. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto formado por seres vivos y su medio físico. Puede ser muy pequeño, como una charca en un prado, o muy grande, como todo un océano. El mayor ecosistema que podemos definir es el formado por la Tierra y todos los seres vivos que habitamos en ella. Este ecosistema es la biosfera. Los seres vivos del ecosistema. Todos los seres vivos se agrupan en especies. Por ejemplo, los leones forman una especie de seres vivos, al igual que los tigres, las amapolas o las encinas. Todos los miembros de una especie que habitan en un ecosistema forman una población. El conjunto de todas las poblaciones de un ecosistema forma una comunidad. Los seres vivos del ecosistema se relacionan entre sí. Por ejemplo, los grandes herbívoros, como las cebras o los búfalos, necesitan que haya hierba abundante, y si hay grandes herbívoros puede haber depredadores de gran tamaño, como los leones, pues estos necesitan grandes herbívoros para alimentarse. A su vez, estos depredadores evitan que haya demasiados herbívoros, que acabarían dañando la hierba. El medio físico. El medio físico de un ecosistema incluye numerosos elementos que influyen sobre los seres vivos, como la temperatura, el grado de humedad o el tipo de suelo. A estos elementos se les llama factores. El medio físico puede ser terrestre, mixto o acuático. En cada uno de estos medios influyen factores diferentes.
En los medios terrestres los factores más importantes son el clima, el tipo de suelo y el relieve. El clima, a su vez, incluye numerosos factores, como por ejemplo la temperatura, la humedad, la presencia de estaciones, etc. Varios ejemplos de medios terrestres serían los matorrales, los bosques, la selva o el desierto. En los medios mixtos podemos encontrar la costa o los humedales. En los medios acuáticos los factores más influyentes son la salinidad, es decir, la cantidad de sal, la luz, la corriente, la temperatura y el tipo de fondo. Según la salinidad, los medios acuáticos pueden ser de agua dulce o de agua salada. La luz depende de la profundidad y de la transparencia del agua. Esto es importante, pues solo puede haber plantas y algas en los lugares a los que llegue la luz del sol. Algunos ejemplos de medios acuáticos son los mares y océanos, los lagos y los ríos. ¿Qué relaciones hay entre el medio físico y los seres vivos? El medio físico de un ecosistema influye sobre todo en la vegetación. Así, dependiendo de la combinación del clima, el suelo y el relieve, podrá haber bosques, praderas o desiertos. Por su parte, el tipo de vegetación determina los animales que puede haber en el ecosistema. Por ejemplo, en una pradera no pueden vivir aves que necesitan anidar en los árboles. Por otro lado, los seres vivos también modifican el medio físico. Por ejemplo, muchos animales excavan galerías en el suelo y contribuyen a transformarlo. Las plantas, con sus raíces, pueden romper las rocas. Por tanto, recuerda, un ecosistema está formado por un medio físico y la comunidad de seres vivos. El medio físico determina los seres vivos que pueden vivir en el ecosistema y los seres vivos modifican el medio físico. Listo, chicos. ¿Qué tal les pareció el video? ¿Qué tal les pareció el video? Comentarios acerca del video. Bueno, profe, me pareció muy instructivo, como esclareció todo lo que usted nos dijo. Y ya cuando vemos así ese tipo de imágenes y todo, ¿verdad? Nos genera más ampliación, ¿cierto? De lo que son los conceptos que ya tenemos, ¿sí? Entonces, para los que se hacían la pregunta de que si esto viene si esto viene junto, pues sí, las dos asignaturas se decidió unificar los conceptos precisamente para nosotros poder aclarar. ¿Sí? Cuando nosotros entremos de pronto, si los que tengan la oportunidad de revisar planes de saneamiento en su lugar de trabajo, ustedes se dan cuenta que lo primero que uno tiene que revisar es el entorno, o sea, su medio, dónde está, saber cuáles son los ecosistemas que uno puede estar afectando, ¿sí? Saber cómo puede estar impactando, o sea, los que uno puede estar afectando o los que le puedan estar afectando a uno. Porque es que vamos es así, no vamos así en paralelo, sino que vamos es en diagonales. Siempre vamos a ir así, ¿verdad? Yo le hago el medio ambiente, pero el medio ambiente también me puede hacer a mí. Y esa es la dinámica de que nosotros podamos conocer nuestro entorno y podamos empezar a identificar. ¿Tienen alguna otra pregunta, duda, comentario con respecto a la clase? Claro está.